Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Un tesoro envenenado. Los efectos de la extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana. Rescataron con vida al futbolista ecuatoriano que había sido secuestrado. Ecopetrol confirma el mayor descubrimiento de gas en Colombia. UNICEF alerta sobre récord de niños migrantes no acompañados en América Latina y clama por ayuda urgente. América registró incendios forestales especialmente intensos en 2024, según Copérnicos. Detienen a 3 soldados del ejército de Estados Unidos por tráfico de personas en la frontera con México. Claudia Sheinbaum buscará un acuerdo con Donald Trump para que deporte a migrantes directo a sus países. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reveló que buscará un acuerdo con el gobernante electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que envíe a los migrantes de forma directa a sus países de origen, sin pasar por México, si concreta las deportaciones masivas. Evidentemente nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función es recibir a las y los mexicanos, y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump, en caso de que haya estas deportaciones, para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países, dijo Sheinbaum. La mandataria recordó en su conferencia matutina que México acordó con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviar a los deportados a sus naciones de origen, aunque el gobierno mexicano recibe algunas nacionalidades, por lo que espera mantener esto cuando Trump asuma el 20 de enero próximo. Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades, ellos directamente los envían en su día a día a sus países de origen. Allí en donde no tienen una relación directa, hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas, detalló. En el país, las promesas de Trump de deportaciones masivas desde Estados Unidos, donde los mexicanos son cerca de la mitad de 11 millones de indocumentados y sus remesas representan casi el 4% del Producto Interior Bruto PIB de México, que este año tendría un récord estimado de 65,000 millones de dólares. Aún así, Sheinbaum minimizó la amenaza de las deportaciones, aunque los próximos funcionarios designados por Trump como Tom Homan, considerado el zar de la frontera, ha advertido en las últimas semanas de que las expulsiones comenzarán desde los primeros días. Ya lo informaremos sobre los recursos y el plan. Estamos trabajando en ello, repito. Hay una parte que tiene que ver con los consulados, otra parte con el trabajo que tenemos que hacer en México. Esperamos que no ocurra, pero si llega a ocurrir, estaremos preparados para recibirles, manifestó. Frente a la posibilidad de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump en la Florida, hogar de la diáspora venezolana más grande de Estados Unidos, un amplio margen de sus integrantes apoyan las deportaciones de sus propios connacionales indocumentados. Más allá de las deportaciones de migrantes con pasado criminal, algunos venezolanos que luego se volvieron ciudadanos estadounidenses respaldan la deportación de indocumentados, venezolanos en general. Más del 40% nos dijo que están de acuerdo con la deportación masiva de lo que se denominan inmigrantes ilegales. El estudio fue conducido en 2023 por la Universidad Internacional de Florida. Adelis Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, cree que en la diáspora venezolana se ha creado una división entre los migrantes que llegaron hace varios años a Estados Unidos y los que recientemente llegaron, pero en condiciones menos favorables y a través de la frontera sur. Lamentablemente hay un rechazo dentro de la misma comunidad venezolana hacia los mismos venezolanos. Hay venezolanos considerados
considerados como venezolanos de primera, venezolanos de segunda, venezolanos de tercera. Gustavo Garragorri, presidente de Venezuelan American Republican Club, tiene una visión diferente de lo que considera venezolanos de segunda y tercera clase. La población delincuencial que ha llegado a este país ha sido siempre una población de segunda y de tercera. El régimen actual abrió las puertas de las cárceles para que saliera todo ese gentío, porque ellos no lo querían. Gustavo Garragorri, quien llegó a Estados Unidos con visa de turista hace varios años y luego solicitó asilo, cuestiona el aprovechamiento indebido de alivios migratorios decretados por Biden, como el TPS y parol humanitario. Los delincuentes que están buscando entrar en este país para crear sus mafias delincuenciales, entren y les den todos los beneficios y los caminos abiertos para que vengan a hacerle daño a este país. Nadie se quiere ir de Venezuela. Nos vamos porque no nos queda otro remedio, porque nuestro país nos expulsa, porque nos persigue. En campaña, el presidente electo Donald Trump apuntó directamente a criminales que han llegado desde Venezuela. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que pasará con más de 1.200.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 500.000 son amparados por TPS y parol humanitario. José Pernalete, Miami. Ciudad de México. Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, sostuvieron su primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que asumió el cargo el 1 de octubre, ocasión en la que les ofreció reconstruir el diálogo y la implementación de una nueva ruta en la investigación del caso, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de la familia de los jóvenes. De acuerdo con Rosales, en el primer encuentro de Sheinbaum con la familia de los 43 jóvenes, cuando era todavía presidenta electa, a finales de julio pasado, la mandataria les ofreció revisar todos los expedientes con un nuevo equipo, trazando una nueva metodología e implementando herramientas tecnológicas que ayuden a las indagatorias de este caso, que ha conmocionado dentro y fuera de México. Ha conformado ella, Sheinbaum, un nuevo equipo que se va a abocar a la revisión de estos expedientes y a la utilización de esta tecnología, en la idea de que lo importante el día de hoy es encontrar la verdad, dijo Rosales a los medios de comunicación reunidos afuera del Palacio Nacional. Al Phoenix, Texas, Estados Unidos. 3 soldados del ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, ha sido arrestado bajo cargo de tráfico de personas, dijo Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas. Los soldados Emilio Mendoza López, Ángel Palma, ambos de 20 años de edad, y Enrique Jauregue, de 25 años, fueron arrestados después de que un vehículo supuestamente conducido por Palma y que transportaba a Mendoza López, a un mexicano y a 2 guatemaltecos, fue detenido por las autoridades de presidio en la frontera con México, a unos 805 kilómetros al suroeste de Dallas. Mike Larman, un portavoz de Esparza, dijo que no sabía los rangos de los soldados, ni se había tomado alguna medida contra ellos por parte del ejército. Un portavoz de Fort Cavazos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema. Berlín. El continente americano ha sufrido este año unos incendios forestales especialmente activos, según informó el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copérnicos, el componente de observación de la Tierra del Programa Espacial de la Unión Europea, UE. Las condiciones de sequía presentes en gran parte del continente agravaron el riesgo de que se produjeran grandes incendios forestales, señaló la institución con sede en Bonn, Alemania. En las regiones tropicales del norte de Ecuador, la temporada de incendios fue particularmente intensa entre enero y abril de este año, con una actividad significativa en Venezuela y en el estado brasilero de Roraima, mientras que también en Bolivia las emisiones causadas por los incendios se incrementaron en los primeros meses del año. En la región del Pantanal, el humedal más grande del mundo, se registraron incendios forestales sin precedentes, con graves consecuencias para el ecosistema, según Copérnicos. Así, en el estado brasilero de Mato Grosso do Sul, donde se halla la mayor parte de la región, se registraron entre mayo y junio unas emisiones estimadas de 3,3 megatoneladas de carbono, el dato más elevado en los 22 años desde que se recaba la estadística, y casi el triple del anterior récord en 2009.
En la temporada de incendios en México y América Central, entre marzo y mayo, también se registraron emisiones por encima de la media, y en concreto para Nicaragua, las emisiones de carbono fueron las más altas detectadas para este periodo. Naciones Unidas. UNICEF sonó las alarmas por el aumento récord de niños migrantes no acompañados y separados de su familia que transitan por América Latina y el Caribe. La agencia llamó a colaborar activamente para recaudar unos $800 millones en ayuda a estos menores necesitados. Una cifra récord de menores migrantes no acompañados y separados de sus padres transitaron por distintos puntos de América Latina y el Caribe en lo que va de 2024, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La institución alertó en un informe sobre el peligro a que se ven expuestos estos niños al quedar a merced de la explotación sexual, el tráfico humano y la violencia, por lo que hizo un llamado para la recaudación de más de $800 millones para protegerlos a ellos y a sus familias. UNICEF está preocupado por el aumento del número de niños no acompañados y separados que se desplazan en América Latina y el Caribe, dijo Annette Claridge Dufay, directora regional de UNICEF OSI para América Latina y el Caribe. La funcionaria también alertó de que al viajar solos, los menores experimentan una mayor proporción de violencia, incluida la violencia sexual, el abuso y la explotación, con efectos perjudiciales para su salud física y mental y su bienestar. En un informe esta semana, la entidad señaló que por lo menos la mitad de los miembros de las pandillas en Haití son niños. La aplicación CBP One, que ha facilitado las solicitudes de asilo en Estados Unidos, también podría llegar a su fin con el nuevo gobierno. Vicente Calderón habló con algunos migrantes ante esta posibilidad. Más de 860,000 personas han usado la función del aplicativo digital de aduanas y protección fronteriza que permite solicitar asilo en Estados Unidos. Hemos hecho mejoramientos a los mecanismos de la aplicación CBP One para que personas tengan acceso equitativo a pedir citas. Pero esa opción podría desaparecer, pues en campaña Donald Trump prometió cancelarla. Acabaré con la aplicación telefónica para el contrabando de ilegales de Kamala. CBP One App publicó textualmente el 15 de septiembre el entonces candidato en su cuenta de X, antes Twitter. Eso preocupa a miles de migrantes, especialmente a quienes aguardan en la frontera. Ya tengo los 5 meses cabales de estar pidiendo la cita, pero aún no me ha llegado nada. Como a esta joven madre que dio a luz mientras espera en un albergue de Tijuana. La verdad me preocupa mucho, porque el motivo de que todo eso, que si no podemos entrar así en legal y más si quita las citas, ¿cómo va a ser para nosotros? Inquieta incluso a quienes ya tienen cita. Podemos tener cierto temor, claro, podemos tener cierto temor, pero bueno, vamos confiados. A punto de entrar por San Diego, California, este cubano y su esposa creen que a ellos no les perjudica si hay cambio, pero temen por familiares y amigos. Me preocupa más por ellos, no por mí, ya estamos nosotros acá y lo logramos, como decimos, pero ellos no, están en camino. Diariamente la administración Biden acepta 1,450 personas con cita por 8 puertos de entrada de su frontera sur. No garantizan el asilo, pero sí la posibilidad de presentar una petición. Vicente Calderón, Tijuana. San Juan de Puerto Rico. El gobierno de las Bahamas rechazó hoy una propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aceptar vuelos de deportación de migrantes. Este asunto fue presentado al gobierno de Bahamas, pero fue revisado y rechazado firmemente por el primer ministro Phil Davis, indicó un comunicado gubernamental. Según la nota, Bahamas simplemente no tiene los recursos para dar cabida a una solicitud de este tipo, y las prioridades del gobierno siguen centradas en abordar las preocupaciones del pueblo bahamés. Desde que el primer ministro rechazó esta propuesta, no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición de Trump, ni con ninguna otra entidad sobre este asunto, agregó el gobierno de Bahamas. Presentamos noticias ahora desde San Salvador con Neri Mabel Reyes. Con una inversión de casi $7 millones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y con el apoyo de la agencia estatal NASA y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, anunciaron el proyecto regional Servir Centroamérica para preparar a las comunidades frente a los desafíos ambientales. La iniciativa se ejecutará entre este año y el 2029 y permitirá, a través de datos satelitales y tecnología geoespacial, recolectar información que será de utilidad para
para las alertas tempranas y tomar mejores decisiones. Dan Irwin, gerente global de la NASA, dijo: saber qué es el riesgo y un sistema de alerta temprana. Y con Servir estamos trayendo las tecnologías más avanzadas, los modelos de pronóstico, los datos nuevos para ayudar la región. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI, con sede en Costa Rica, será el encargado de procesar la información para orientar la toma de decisiones ante la amenaza de los problemas climáticos extremos como sequías e inundaciones, explica Luis Ramos, representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. Servir tiene que ver con la adaptación, con la información oportuna para estar preparados y anticiparnos a los eventos. Inicialmente el sistema se impulsó como un proyecto piloto en Centroamérica y se ha replicado en otros continentes como Asia y África, a fin de conectar la información geoespacial de la NASA con las comunidades que se ven obligadas a actuar para mitigar el impacto del cambio climático. Nerima del Reyes, San Salvador. Ciudad de México. La Cámara de Senadores de México aprobó por unanimidad la ley Silla, que obliga a empleadores proveer suficientes asientos con respaldo a todas las personas trabajadoras en los sectores del servicio y comercio, y defiende que ningún trabajador permanezca de pie durante la totalidad de la jornada laboral. La aprobación del Senado mexicano fue al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, LFT, en materia de derecho al descanso durante la jornada laboral. El dictamen de la minuta que envió a la Cámara de Diputados, que la aprobó el pasado 2 de octubre, recibió 104 votos a favor y se remitió al Ejecutivo Federal. La reforma aprobada por el Pleno estableció en el artículo 132 de la citada ley que es obligación de las personas empleadoras proveer suficientes asientos o sillas con respaldo a todas las personas trabajadoras en los sectores de servicio y comercio para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. Añade que en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberían estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar del trabajo. En el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo se prohíbe a las personas empleadoras obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral, así como prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Montevideo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Montevideo anoche para reunirse con los presidentes del Mercosur hoy viernes en busca de cerrar las negociaciones hacia un acuerdo comercial histórico entre los dos bloques. Aterrizamos en América Latina. La meta del acuerdo UE-Mercosur ya está a la vista. Trabajaremos y cruzaremos la meta. Tenemos la oportunidad de crear un mercado de 700 millones de personas, escribió von der Leyen, quien hizo escala en Sao Paulo en camino a la capital uruguaya. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros fundadores del Mercosur, que buscan un acuerdo con la UE, darán una rueda de prensa conjunta con von der Leyen este viernes. Los cancilleres del Mercosur abrieron ayer formalmente la cumbre de los 2 días, luego de que el canciller uruguayo Omar Pagarini mantuviese una bilateral con el nuevo comisario europeo de comercio Maros Sefcovic. El objetivo de la Comisión Europea genera rispideces con gobiernos de la UE. El Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación formal contra el Estado venezolano para evaluar las denuncias de irregularidades en la contienda presidencial de julio. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esto no es un tema que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico. Este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor. El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda. En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso,
el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos. El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei cerró la cumbre de líderes conservadores realizada en Buenos Aires con un duro cuestionamiento a los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región y de España, a los que acusó de generar miseria, al tiempo que instó a sus seguidores a seguir librando la batalla cultural y reivindicó los logros de su primer año de gobierno. Además de Milei, también participaron de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro de líderes de derecha que surgió en Estados Unidos, que por primera vez deliberó en Buenos Aires. Lara Trump, la nuera del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y referente del Partido Republicano, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el líder de Vox de España, Santiago Abascal, entre otros. En su intervención, el presidente argentino de ultraderecha valoró el rol fundamental de la CPAC como guardianes de las ideas de la libertad. Es un espacio que nos va a ayudar a coordinar internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado, dijo. Además, cuestionó lo que calificó de experimentos padecidos en la región y citó a varios mandatarios y exmandatarios de centroizquierda e izquierda que gobernaron y gobiernan en Chile, Brasil, Perú, Venezuela, entre otros países, incluyendo España, a la vez que elogió a Donald Trump y a Nayib Bukele. Bogotá. Las petroleras Petrobras y Ecopetrol confirmaron el mayor descubrimiento de gas de la historia de Colombia en un área marítima situada a 77 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, según anunciaron las dos empresas estatales. Los estudios sobre el terreno confirmaron volúmenes de gas superiores a los 6 billones de pies cúbicos, in situ 6 terapiés cúbicos, lo que significa que Colombia puede aumentar en un 200% sus reservas actuales, según señaló Petrobras en un comunicado remitido al mercado financiero. El hallazgo fue posible gracias a la perforación de un pozo Sirius 2, que comenzó el pasado 19 de junio con profundidad de lámina de agua de 830 metros dentro del bloque GUA-OF-0. La expectativa es dar inicio a la producción de gas natural en 3 años, una vez obtengan todas las licencias medioambientales y en caso de que sea viable desde el punto de vista económico para las partes. Con todo, estiman una producción a través de 4 pozos productores de cerca de 13 millones de metros cúbicos por pérdida durante 10 años. Las dos petroleras calculan una inversión total de $4.100 millones, 1.200 millones para la fase exploratoria y 2.900 millones para la etapa de desarrollo de la producción. El área es operada en consorcio entre Petrobras, empresa controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa, con un 44,44% de la participación, y la estatal colombiana Ecopetrol, que ostenta el 55,56% del activo. Las compañías iniciarán ahora un proceso para recoger diferentes parámetros ambientales y geológicos. Esmeraldas, Ecuador. Después de varias horas de extrema preocupación, la policía liberó con vida al futbolista ecuatoriano Pedro Pablo Perlaza, quien había sido secuestrado el fin de semana por un grupo del crimen organizado. El exjugador del seleccionado nacional y actual defensor del Delfín Sporting Club estaba descalzo, retenido en una casilla de madera en una zona selvática cerca de la frontera con Colombia. A través de las redes sociales, la policía de Ecuador confirmó el rescate en el que también se halló a otro hombre. La institución señaló que mediante sus unidades especializadas liberó a los ciudadanos Pedro P. y Juan M. en Esmeraldas, quienes se encontraban desaparecidos involuntariamente desde el último domingo.
Las investigaciones continúan para capturar a los responsables de este hecho delictivo, se agregó de manera oficial. Iquitos, Perú. El oro, un metal precioso, codiciado y visto en todo el mundo como símbolo de riqueza y poder, está teniendo un significado contrario en Perú, donde la minería ilegal del altamente cotizado metal está devastando la selva tropical, contaminando sus ríos con mercurio y destruyendo el sustento de las comunidades locales. Este efecto nocivo, como lo demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental FEMA de la ciudad de Iquitos, situada en el noroeste del Perú, contrasta ampliamente con lo que representa incluso el oro para muchas culturas, donde se le asocia a lo inmortal y lo divino. Desde el 2020 se viene investigando este hecho ilícito en la cuenca del Alto Nanay y en el río Napo, dijo recientemente el fiscal de Iquitos, Carlos Castro Quintanilla, en alusión a las investigaciones que han revelado que la minería ilegal del oro en estos ríos, afluentes del Amazonas, están en manos de actores criminales transfronterizos. El fiscal explicó además que estos actores criminales identificados son parte de una facción disidente de las desarmadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocidas como Sinaloa o Comandos de la Frontera. Castro aseguró que ya tienen una sentencia condenatoria en el río Napo y otros 3 casos que han sido también identificados por sus alias, mientras prosigue la investigación que involucra a unas 20 personas. Silvia González tiene otras noticias desde Lima. La inseguridad ciudadana en el Perú se ha transformado en un gran problema social y político ante la falta de un manejo efectivo por parte de sus autoridades. En este escenario y pese a los fuertes cuestionamientos que le rodean, el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se mantiene en el cargo y defiende su estrategia. Yo creo que lo que tenemos nosotros que recoger es el sentimiento y el sentir de los alcaldes de los distritos declarados en estado de emergencia, del trabajo que se está haciendo, del porcentaje positivo que nosotros hemos obtenido. Nosotros en estos 60 días hemos logrado resultados. Probablemente, y eso es así, queremos mejores resultados. Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, hasta el mes de noviembre se han registrado 1.829 homicidios en todo el país, superando así las cifras del año 2023, cuando se reportaron 1.431 muertes de este tipo. Esto indicaría un incremento de la criminalidad en más de un 20% y, según los especialistas, podría llegar a ser de un 30%. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el exministro del Interior durante el gobierno de Francisco Sagasti, Rubén Vargas, analizó el tema. Y desde mi punto de vista, los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad organizada ha sido y seguirá siendo un gran fracaso. Y esta, de que el gobierno está renovado por un periodo más de 45 días, insisto, es nuevamente crónica de un fracaso anunciado. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática indica que la ciudad de Lima, capital del Perú, es la región más golpeada por la criminalidad, en la que se reportan el mayor número de denuncias por extorsión, asalto, entre otros, afectando no solo a empresarios, sino pequeños emprendedores como bodegueros, barberías, comerciantes y transportistas. Paralelamente, autoridades llevan tiempo tratando de regularizar la migración en el país, y es que se ha detectado que ciertos grupos migratorios han incrementado su participación en actividades delictivas. Silvia González, Perú. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.